Bueno, la presentación que haremos mis compañeros y mi persona será sobre el título H de la norma sismo resistente, en la cual abordaremos las condiciones geotécnicas especiales en suelos expansivos, los suelos dispersivos y los suelos colapsables. Una pequeña introducción a esto es que, como sabemos, la ingeniería geotécnica siempre enfrenta desafíos complejos en cada momento, y esto se debe a que es causado por las cargas presentes en estos suelos especiales, lo cual hace que comprometan a la integridad de la infraestructura. Los suelos expansivos. Como sabemos, estos son, estos suelos expansivos son arcillas con propiedades especiales, particularmente como la mormorillonita y la vermiculita. Un comportamiento que tienen es que estas son arcillas que modifican su volumen al contacto del agua, en la cual cuando pierden humedad se contraen y cuando ganan humedad se expanden. Esto causa que en las infraestructuras se fisuren, se agrieten, hagan giros en los muros y elementos estructurales. La zona activa de estos suelos es la profundidad máxima donde ocurren las fluctuaciones. Esto se refiere que es donde el suelo hace su cambio de volumen, sea para mayor o menor por el cambio de agua que haya presente. Esto se ve afectado también por el nivel freático, los cambios climáticos y la intervención humana. Una cosa muy importante que debemos hacer para la identificación de estos suelos es que debemos clasificarla según la norma, en la cual en la norma nos presenta este tipo de tabla, en la cual nosotros debemos hacer un respectivo laboratorio para cada uno de estos valores que se presentan, como son el límite líquido y el índice de plasticidad, y para los porcentajes de partículas, el porcentaje de partículas y la capacidad de expansión, en la cual estos suelos se van a clasificar según su potencial de expansión, que es de bajo a muy alto. Y ramos. Factores que alteran el equilibrio del suelo. Los suelos expansivos representan uno de los desafíos geotécnicos más complejos en ingeniería civil. El equilibrio en estos suelos es extremadamente sensible. No solo un fenómeno geológico, sino un sistema complejo influenciado por múltiples variables tales como remoción de vegetación o cambios en esta, construcciones, fugas de redes de agua, alteraciones del gradiente térmico. Humedad del equilibrio. La humedad del equilibrio no es un estado estático, sino un punto de balance dinámico. Representa el momento en que las fuerzas internas del suelo encuentran una momentánea estabilización. Esta está influenciada por dinámica de precipitaciones, cambios climáticos estacionales, fluctuaciones de nivel freático. Dentro de los factores que afectan el equilibrio encontramos intervención del terreno, vegetación, actividades de construcción. Modelos geotécnicos. Son herramientas matemáticas y experimentales para predecir el comportamiento volumétrico de suelos bajo variaciones de humedad. Sus componentes principales son curva característica suelo-agua, relaciones humedad-succión, parámetros de deformabilidad. Los métodos de análisis que se usan en los modelos geotécnicos son ensayos de laboratorio, simulaciones computacionales, correlaciones matemáticas. Medidas preventivas. Respecto a las medidas preventivas, podemos decir que estas son cruciales ya que tienen el objetivo de minimizar los efectos destructivos de la expansión y contracción del suelo en estructuras e infraestructuras. Dentro de estas encontramos cubrimiento del terreno con membranas impermeables, colocar barreras de humedad, drenaje adecuado de agua, subdrenajes, alcantarillados estancos y separar zonas de irrigación de estructuras. Muchas gracias. Métodos para mitigar el problema. Con el fin de disminuir los riesgos a causa de suelos expansivos, tenemos varias alternativas. Una de ellas es alterar el suelo, reemplazando la capa expansiva por un material más competente. También hay tratamientos con cal o un prehumedecimiento, que el prehumedecimiento es como hacer una expansión previa antes de colocar la estructura. También podemos eludir los suelos expansivos profundizando las cimentaciones, o usando pilotes preexcavados y implementando placas aéreas. Una mitigación estructural sería la construcción de cimentación rígida o una construcción flexible.
Algunas recomendaciones que se debe tener en cuenta son estudiar mapas geológicos, verificar los paleocauces, evaluar el régimen de las aguas subterráneas y realizar exploraciones de campo detalladas. Esto nos ayudará a conocer más las propiedades del suelo en el cual estemos trabajando. Suelos dispersivos o erodables. Los suelos erodables incluyen arenas muy finas y limos no cohesivos, que son altamente vulnerables a la presencia de agua y pueden sufrir erosión o dispersión. Tipos de suelos erodables y su comportamiento. Suelos dispersivos. Son arcillas con alta concentración de sales de sodio, lo que los hace propensos a disolverse en presencia de agua. Su comportamiento es el siguiente: se disuelven en el agua gradualmente, primero formando una nube en suspensión y luego extendiendo el proceso de dispersión. Suelos erodables incluyen arenas finas, limos no cohesivos y depósitos eólicos, típicos de ambientes aluviales con granulometría homogénea que pueden ser arrastrados fácilmente por el agua. Su comportamiento: no se disuelven, pero son afectados por flujos de agua, incluso de bajo caudal, generando fenómenos como erosión, tubificación y carcavamientos. Medidas preventivas: remoción del suelo erosionable. Se retira el material vulnerable cuando es económicamente viable y su extensión y profundidad han sido identificadas. Restricción del humedecimiento. Se minimiza la exposición al agua mediante drenajes, subdrenajes, pavimentos impermeables y control del uso del agua. Recubrimiento impermeable. Se protege el suelo con un terraplén correctamente gradado sobre una doble capa de geotextil, impermeable abajo y no tejido arriba. Recubrimiento vegetativo. En laderas con pendientes menor a 20% se siembran especies vegetales sobre una geomalla reforzada con barreras laterales de madera o caña para evitar la erosión. Precaución: los materiales dispersos o erodables no deben usarse en rellenos o terraplenes. Si hay sospecha de que un suelo pertenece a estos tipos, se debe confirmar su naturaleza mediante ensayos antes de su uso en construcción. Suelos colapsables. Definición. La mayoría de los suelos colapsables consisten generalmente en partículas del tamaño de arena y limo, dispuestas en una estructura suelta en forma de panal. A veces esta estructura suelta se mantiene unida por pequeñas cantidades de agentes. Agentes cementantes que se ablandan con el agua, como arcilla o carbonato de calcio. Mientras el suelo permanezca seco, estos cementantes producen un suelo fuerte que puede soportar grandes cargas. Sin embargo, si el suelo se moja, estos agentes cementantes se ablandan y la estructura alveolar colapsa. Tenemos 5 tipos de suelos según H.9.3.2, que son suelos aluviales y coluviales, suelos eólicos, cenizas volcánicas y suelos residuales. También tenemos lo que es la identificación de colapsabilidad según el título H.9.3.3, que dice que de estos depósitos se identifica cuando el volumen de vacíos es equivalente a la cantidad de agua correspondiente al límite líquido. Si la cantidad de agua supera este valor o el volumen de vacíos es menor al depósito, se considera inestable. Criterio de evaluación según H.9.3.3.1. Dice que también un suelo es colapsable si la relación entre su densidad seca natural y su densidad seca crítica es menor o igual a 1, lo que indica que su estructura puede colapsar al aumentar la humedad. Si esta relación es mayor a 1, el suelo es estable o expansivo, lo que significa que tiene una estructura más compacta y resistente a la saturación. Este criterio permite identificar suelos con riesgos de asentamiento, diferenciales y fallas estructurales. Clasificación de grado de colapsabilidad. Según la norma NRS 10, se hace mediante la siguiente fórmula, que calcula la deformación potencial y hidrocolapso, clasificando el suelo según su severidad de colapsabilidad, teniendo suelos sin problema de colapsabilidad, con moderada colapsabilidad, suelos potencial y severamente propensos al colapso, y suelos muy severamente colapsables. Cálculo de asentamiento por colapso. Este cálculo se hace mediante la siguiente fórmula, donde alfa equivale a una saturación relativa o a un coeficiente de humedecimiento. Medidas preventivas de este tipo de suelo. Remoción del suelo colapsable cuando su profundidad y espesor lo hacen factible. Restricción o minimización de humedecimiento por medio de drenajes, pavimentos impermeables y reglamentación del uso del agua. Transferencias de las cargas a suelos inertes. Estabilización por inyección de agentes químicos, prehumedecimiento, compactación, vibroflotación, voladuras controladas a profundidad y diseño estructural tolerante. Bueno, como caso de estudio tenemos que unos asentamientos en algunas edificaciones en la ciudad de Cali, las cuales fueron cimentadas sobre un suelo con alto potencial contracto expansivo durante los años de 1950 a 1970. Dentro de los fenómenos observados tenemos que las edificaciones presentaban
deterioro por fisuramientos, agrietamientos, giros monolíticos de sus muros y elementos estructurales y ascenso en los niveles freáticos del suelo. La causa es el movimientos diferenciales de sus cimientos debidos a cambio de humedad. Entonces sabemos que el movimiento diferencial en los cimientos de una estructura ocurre cuando las diferentes partes de un cimiento se desplazan o se asientan de manera desigual. En condiciones a resaltar, sabemos que en el suelo sobre el cual se hizo la cimentación es un suelo arcilloso, el cual está formado por minerales como la monmorillonita, que es la responsable de la expansión y contracción de este. Además del aumento de humedad, lo que se traduce en aumento del nivel freático y cambio de volumen en el suelo. En la cimentación y estructura encontramos que las cimentaciones para muros y casas pequeñas son estructuras las cuales son vulnerables a los movimientos diferenciales y por lo tanto se presentan mayor daño debido a la contracción y expansión del suelo. Y en estructuras más grandes como edificios tenemos que la cimentación es más profunda, lo que la hace más estable y con mejores condiciones mecánicas para el cimiento. Como conclusión obtenemos que los casos más frecuentes de daños severos de edificaciones corresponden a fenómenos de inestabilidad estructural ocasionados por la contracción y expansión del suelo. Los principales factores que ocasionan los movimientos diferenciales en los cimientos son el potencial contacto expansivo del suelo y los cambios de humedad. Y los movimientos de los cimientos se manifiestan en descensos en los bordes de la edificación, lo que genera fisuras y grietas en los demás elementos estructurales.